Bueno, buenas noches, muchas gracias. Nuevamente estamos aquí compartiendo este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 dimensiones y dónde están en nosotros. Lo primero que tenemos que entender en esta charla es ¿qué son las dimensiones? ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, existen tantas dimensiones como niveles de conciencia. En este momento conocemos 7 dimensiones básicas en la naturaleza. En cada uno de los desdoblamientos, ¿cierto? Cada uno de los desdoblamientos del ser, del espíritu, se aumenta el número de leyes y el número de dimensión. Entonces, digamos que la primera dimensión superior está regida por la gran ley, una sola ley. En la siguiente se duplica, entonces en la segunda dimensión es el mundo de las 3 leyes. Sigue el de las 6 leyes, 12 leyes, 24 leyes, 48 leyes y de ahí para abajo hasta 12.000 leyes más o menos. Eso, bueno, ya son según los desdoblamientos, según el nivel de conciencia y según, pues bueno, tantas variables energéticas que tengamos. En ese momento nosotros estamos transitando como seres humanos por la tercera, lo que llamamos la tercera dimensión. Entonces, entender las dimensiones no solamente se deben entender desde un punto de vista físico, ¿cierto? Porque la teoría nos dice que la primera dimensión es lo que se considera la longitud o la distancia entre dos puntos. Una línea que hay entre un punto y otro punto, entonces a eso se le conoce como una dimensión, ¿cierto? Donde solamente hay una longitud. El tritocosmos o mundo de cada uno de los átomos. Ese es el mundo de los monocerebrados, ¿cierto? Que no tienen columna vertebral. Entonces todas las distancias, 1 metro, 1 kilómetro, 1 centímetro, 1 milímetro, es lo que nos define la distancia de un punto a otro. Entonces es como si entráramos en el mundo de estos seres. Ellos no contemplan el mundo como lo vemos nosotros, que nosotros somos seres de 3 dimensiones bueno, de hecho somos seres de multidimensionales, pero nosotros sí podemos distinguir entre un largo, un ancho y una profundidad. Estos seres no, estos seres solamente conocen la longitud. Entonces, bueno, es simplemente una distancia. Cuando hablamos de la segunda dimensión, ya hablamos de una superficie, ¿cierto? Que es el desplazamiento de una línea en el espacio. Entonces todas las superficies, cuando hablamos de 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, un pie cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Estamos hablando de una superficie que tiene un volumen y ese volumen solo tiene 2 dimensiones, largo y ancho, o ancho y alto, bueno, solamente tiene dos dimensiones. Entonces, cuando uno habla de 1 metro cuadrado, pues ya está hablando de 2 dimensiones, ¿cierto? 1 kilómetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, bueno, todas estas medidas de superficies nos hablan de lo que es la segunda dimensión, pero cuando nosotros hablamos ya de la segunda dimensión y dónde están en nosotros, entonces esta dimensión está en nuestra personalidad y toda la superficialidad nuestra, todas las apariencias de los volúmenes, de las formas físicas. Entonces todo esto estas ideas, nuestras ideas, o no más que allá de nuestras ideas, lo que es nuestra personalidad está constituida pues en esta segunda dimensión. Eh, digamos, hay que empezar a unir el tema de dimensiones con planos y con leyes y con cuerpos.
se necesitan todos los, digamos que cada dimensión tiene su propio cuerpo para poder ser experimentado. Nosotros somos seres de tercera dimensión, conocemos este mundo de la tercera dimensión, pero no conocemos, por ejemplo, un mundo de dos dimensiones es el universo de los Simpson. Los Simpsons son muñequitos que están hechos sobre una hoja que tienen un largo y un ancho, pero no tienen un fondo, no son seres tridimensionales. Entonces todo lo que vemos en la televisión pues solamente tiene dos dimensiones. Entonces esto también nos marca un tema de percepción. Las dimensiones son percepción también. Y esto en palabras de Carlos Castaneda y Don Juan es, depende de nuestro punto de encaje. Donde esté nuestro punto de encaje va a determinar nuestra percepción. Y es esa percepción lo que nos hace percibir el mundo de X o Y forma, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza y por nuestro proceso de evolución, nosotros ya estamos en la tercera dimensión, pero tuvimos que haber pasado por esa primera dimensión y segunda dimensión. Entonces, en esta dimensión encontramos todos los bicerebrados con columna vertebral y ven el mundo como planos superpuestos. Por carecer del tercero no pueden autorrealizarse. Este es el mundo de las 96 leyes y es denominado el limbo o el hall del infierno. Es un mundo muy, digamos, complejo a nivel de percepción. Cuando uno muere, pues sabe que no, sabe que, o sabemos que nos llevamos, o sea, nos vamos en nuestra alma, ¿cierto? En nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo astral para las personas que logran crear su cuerpo astral. Pero el cuerpo físico pues ya es el que se queda acá. Entonces a veces pensar en estos otros planos o planos superpuestos es muy complejo. Pero bueno, digamos a nivel que uno empieza a hacer ciertas técnicas, las plantas sagradas son algo que nos sacan a otras dimensiones y por eso que vemos, todas esas figuras, son figuras que nos están ya mostrando lo que son otras dimensiones. Cuando hablamos de seres inorgánicos, pues son seres que habitan en otras dimensiones donde no necesitan el cuerpo, pero bueno, que ven el mundo de otra forma. Entonces, bueno, esa es la segunda dimensión, donde es como la superficial y en nosotros lo podemos ver en nuestra propia superficialidad, ¿cierto? Ya la tercera dimensión es la dimensión del volumen. Aquí ya es donde es esto, es lo que experimentamos. Cualquier cosa que nosotros veamos a nuestro alrededor, nosotros podemos distinguir un cubo porque tiene sus dos longitudes de ancho y alto, pero también tiene un fondo, también tiene una... entonces eso nosotros lo podemos ver y por eso nos podemos acercar y nuestra percepción nos permite saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Entonces todos los cuerpos o cosas con presencia física, orgánica o inorgánica con tres dimensiones, ¿cierto? Entonces hay largo, ancho y alto. Aquí encontramos también nuestro cuerpo físico. Todas las medidas son cúbicas. Entonces aquí ya cuando hablamos de metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, bueno, todo lo que sea cúbico, ya estamos hablando de tercera dimensión. Entonces, digamos que todas las dimensiones van conteniendo a la anterior, ¿sí? La segunda dimensión contiene la primera, la tercera dimensión contiene la segunda y la primera, y así sucesivamente. Aquí hablamos de todos los bípedos tricerebrados o animales racionales, ¿sí? Entonces, que equivocadamente se le llaman hombres. Nosotros somos animales racionales o el ser humano, ¿sí? El humano, son animales, somos animales racionales.
hombre se le llama, para ser hombre o para ser humano primero hay que ser, hay que realizar el humano que hay en nosotros o que podemos ser. Esto se hace con conciencia, ¿sí? Entonces, no solamente por el hecho de tener un cuerpo, este cuerpo físico y ese tercer cerebro, lo único que nos hace diferente de los animales, pues es que tenemos ese tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, ¿cierto? Pero cuando esa intelectualidad y esa racionalidad la volvemos infrarracionalidad, pues seguimos siendo animales, pensando como animales. Cuando uno ve a la sociedad en general, la sociedad solamente se preocupa es por comer, sobrevivir y fornicar, pues solamente son seres de, ya hablando de neurocircuitos, pues que cuidan sus neurocircuitos inferiores, sus neurocircuitos básicos. El de pues mantenerse vivo, el de la biosupervivencia, el territorial, ese instinto territorial, el de, digamos, el tercer, el neurocircuito, el tercer neurocircuito es el circuito de la razón, habla, simbolismo, lenguaje, que si bien todos podemos hablar, todos podemos pensar y todos tenemos simbolismo, conocemos el simbolismo que son las letras, ¿cierto? Las letras son simbolismo y lo podemos leer, lo podemos interpretar. Sin embargo, vemos que hay muchas personas que no, que se les dificulta mucho expresarse, que se les dificultan todos estos temas, todos los diagramas. Entonces, ¿por qué? Porque somos apenas animales racionales. Se necesita conciencia para llegar a ser hombres, hombres reales, realizarnos, llegar al ser real. Entonces se necesita conciencia, se necesita energía, pues levantarnos como hombre, levantar nuestros cuerpos. Entonces en una charla anterior ya vimos que el hombre cayó y que la chispa tuvo un estado de evolución regido por leyes de evolución, de involución, regido por leyes de karma y dharma, regido por leyes de retorno y recurrencia. Entonces, solamente cuando el hombre es consciente de todo lo que le rodea y de su propio ser, es consciente de que debe ser, entonces se puede llamar que es un ser humano, pero hay que ser un humano. Un hombre que maltrata a los animales, que maltrata a su prójimo, que vive en un estado de competencia, eso es ser animal, pues. Eso lo hacen los animales y en el mundo de los animales pues esa es la conciencia y son los cerebros que ellos tienen, no pueden actuar de otra forma. Nosotros tenemos la posibilidad de actuar pues o como animales o como hombres reales, hombres conscientes. Entonces a eso se refiere cuando uno dice que que uno es equivocadamente llamado hombre es porque para poder llamarse hombre o mujer o ser humano tiene que realizarse. ¿Sí? Bueno, entonces al tener tres cerebros tenemos la capacidad de autorrealizarnos. Entonces ahí recordemos la primera charla donde vimos cuáles son los objetivos, metas que tenemos nosotros como seres en esta existencia. No es otra que realizarnos, autorrealizarnos, ¿sí? Y autorrealizarse no significa pues esperar que alguien venga a salvarnos, esperar que la naturaleza nos eleve a planos superiores, no. Autorrealizarse es hacer todo el esfuerzo y todos los sacrificios necesarios para poder eh, para poder eh, eh, digamos que ascender en estos planos. Entonces tenemos que humanizarnos y desanimalizarnos. ¿Sí? Ese es como cuando uno ve el signo el centauro, creo que es, el centauro que es mitad caballo y mitad hombre.
Entonces esa es la representación de nosotros. Nosotros somos así, tenemos una mitad que ya es humana o que pues nuestra parte superior, nuestra autoconciencia, nuestra conciencia, pero tenemos una mitad que es animal, ¿cierto? Que es instintiva, que es no tiene, no razona, ¿cierto? Solamente actúa por instinto. Entonces nuestro autorrealizarse es transformarnos en hombres completos, ¿cierto? Dejar de ser incompletos y convertirnos completamente en humanos. Y recordemos que solamente tenemos 108 existencias como humanos, como con estos cuerpos, para poder realizar la obra. Si no logramos en esas 108 existencias, nos vamos a un periodo de involución. Entonces, bueno, esta tercera dimensión que nos rodea está manejada por 48 leyes, ¿cierto? Que está representado en los 48 cromosomas que tenemos, ¿no? Somos hechos. Entonces hay mucha simbología, muchas cosas. Ahí es cuando uno dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces cuando nosotros empezamos a preguntarnos por qué tenemos 48 cromosomas, por qué eh, tenemos las dos, qué significan las dos hélices de nuestro ADN, qué significa, bueno, tantas cosas que hay en nuestro cuerpo, por qué tenemos dos ojos, dos narices, cómo se mueve la energía por dos orificios nasales, pues. Eh, las energías eléctrica, magnética, ida y pingala que le llaman en otras ciencias. Entonces, ese conocimiento es el que nos va levantando como hombres. Entonces, el cuerpo físico es muy importante, ¿cierto? Porque el cuerpo físico o la materia es el condensador de energía creadora sexual. Entonces, esa energía es la que se transmuta cuando nos unimos con nuestro sexo opuesto, en el sexo. Entonces esa energía transmutadora sexual y la importancia de este cuerpo es esa, la energía. Sin este cuerpo y sin esa energía no podemos crear los cuerpos superiores y volver a conectarnos con el espíritu, crear nuestra alma y conectarnos con el espíritu. Sin este cuerpo no lo podemos hacer. Entonces, este cuerpo, la importancia de este cuerpo es que este cuerpo es el que nos da la energía. Este es la máquina de energía. No hay en el cuerpo vital, el cuerpo astral, no son máquinas, no producen energía. Toda la energía que esos cuerpos necesitan y con los que esos cuerpos se crean es transmutada mediante este cuerpo. Entonces, este cuerpo, cuando uno lo ve detenidamente y estudia la anatomía oculta del cuerpo, empieza a ver cómo el cuerpo es un generador, es de energía electromagnética, ¿cierto? Y con esa energía electromagnética que está en nuestro sexo, es con la que se crea, ¿sí? Es una energía creadora. Si queremos crear en el cuerpo físico, pues la unión de hombre con mujer da la creación de otros seres vivos, de otros seres humanos. Entonces, asimismo, si nosotros hacemos las prácticas como de castidad y de suprasexualidad, entonces vamos a empezar a usar esa energía de manera eficiente para poder crear nuestros cuerpos superiores. Entonces, esta tercera dimensión es la dimensión pues, del volumen, y es importante porque acá es donde se genera todo lo físico. Entonces, bueno, ya lo revisamos. Entonces, la cuarta dimensión, o mal llamada dimensión del tiempo, esto hay que entenderlo y hay que leer a varios porque
El tiempo no se refiere al tiempo como nosotros lo conocemos de días, ni de años, ni de meses, ni digamos que lo que el hombre hizo con su cerebro racional fue eh, darle un nombre al cuando sale el sol y a cuando sale la luna, pero no, un año para nosotros, digamos que un año significa el tiempo en que el planeta Tierra le da la vuelta al Sol, pero todos los planetas le dan la vuelta al Sol en diferente tiempo. Entonces, para mí la cuarta dimensión, más que el tiempo, es el movimiento. El movimiento de los seres es lo que genera el tiempo. Digamos que ya cuando uno empieza a entrar en esferas diferentes de conciencia, uno empieza a percibir el tiempo de otra forma. A veces que uno habla, que uno dice, no, por ejemplo, un sueño. Un sueño es algo que se da en el plano astral. Y usted puede decir que en ese plano astral, en ese sueño, duró, mejor dicho, horas, o días, o meses. Pues. Pero cuando usted despierta, usted dice, uy, no, solo han pasado, no sé, 6 horas, 4 horas, 1 hora, media hora, pues 15 minutos. Entonces, el tiempo hay que entenderlo de otra forma, hay que desintegrar, tumbar esa torre del tiempo para poder entender qué es el tiempo. El tiempo está más relacionado es con el movimiento. El movimiento es lo que genera la existencia, el movimiento es lo que genera la vida. Entonces por eso la ley de vibración, todo se mueve, todo vibra. Entonces bueno, para este entendimiento vamos a decir que la cuarta dimensión es la duración del cuerpo físico o la duración de cualquier volumen. Entonces encontramos nuestro cuerpo vital, el cual está sujeto a las 48 leyes del mundo físico también. Es la parte superior de nuestra materia, la parte sutil de la materia. Se ve tetradimensionalmente. Entonces, para poder ver el cuerpo, digamos, el cuerpo vital, tenemos que verlo tetradimensionalmente, pero para eso tenemos que aprender a ver. Pero como los ojos los tenemos acostumbrados solamente a ver la tercera dimensión, es muy difícil, bueno, no es muy difícil, es de mucha práctica y mucha disciplina en técnicas de visualización, en meditación, en muchas cosas pues para desarrollar y poder ver. Entonces, este cuerpo representa nuestras aguas, que son el 90% de nuestro cuerpo físico. Este cuerpo vital, recordemos que, o sea, si no existiera el cuerpo vital, el cuerpo físico moriría, pues. Ese cuerpo vital es lo que hace que el corazón lata, que los pulmones respiren, que el estómago haga su digestión. Eso no es un proceso que hacemos nosotros conscientemente. Nosotros no le estamos diciendo a nuestro corazón, ni a nuestros pulmones, ni a nuestro estómago qué hacer o cómo hacerlo. Eso lo hace el cuerpo vital. Entonces por eso la importancia de mantener ese cuerpo vital, también hay que energizarlo, hay que darle energía, hay que darle meditación, hay que hacer técnicas de respiración, bueno, hay que alimentarlo también. ¿Sí? A veces solamente nos ocupamos del cuerpo físico, comiendo cosas físicas, y hasta en eso también influye el cuerpo vital. Si le damos solamente chatarra, comida chatarra a nuestro cuerpo físico, pues nuestro cuerpo vital no va a recibir la energía que necesita. La energía, pues, por ejemplo, las verduras, frutas, verduras, tienen una energía eléctrica o magnética. Hay que ver, hay diferentes tipos de alimentos, casi todos son eléctricos. Entonces, por eso la importancia de estos alimentos pues, naturales, frutas, verduras, no solamente para que nuestro cuerpo físico esté bien, sino para que el cuerpo vital también se alimente. Y el cuerpo vital también necesita respiración y, digamos, ejercicio, necesita mucha actividad y mucha conciencia, meditación.
Bueno, más técnicas para poder también operar de forma correcta. Y pues todos los cuerpos necesitan energía sexual. Con la energía sexual es con la que se crean y se vuelven esos cuerpos, todos estos cuerpos. En la pasada charla de los 7 cuerpos vimos que los 5 primeros cuerpos son cuerpos caídos: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. Son cuerpos que están caídos, ¿sí? Digamos que de hecho no los tenemos como embriones, ¿sí? Como embriones, o sea, no los tenemos desarrollados, ninguno tenemos, nadie nace con un cuerpo, pues, o a no ser que en otras vidas haya trabajado, pues puede nacer ya un poco avanzado, pero si no, tenemos que hacer todo el trabajo. Y el trabajo se hace con energía sexual. Es la única forma con la que se alimentan estos cuerpos y se cambian de su estado lunar a su estado solar. Entonces, bueno, el tiempo al que nos referimos es el que media entre el nacimiento y la muerte. En estas aguas encontramos todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal contenidos en el campo áureo, y estos son los que necesitamos regenerar y liberar. Entonces, bueno, sí, estos son, digamos, todo lo que llamamos nuestros egos. Entonces esos egos son como, tienen encapsulada, son como una energía negra que encapsula a la luz de la conciencia. Entonces cada vez que yo hago este tema de autoobservación y cada vez que yo hago mis esfuerzos conscientes, empiezo a liberar esta conciencia y a disipar esa energía oscura, pues, esos egos. Entonces recuerden, la muerte psicológica es muy importante y eso nos va regenerando nuestros campos áureos, nos van regenerando nuestros campos eléctricos, magnéticos. Entonces, bueno, la cuarta dimensión es esa llamada el tiempo o el movimiento. Ya en la quinta dimensión hablamos de la dimensión de la eternidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de eternidad, también habla de tiempo, pero ya no lo hablamos del tiempo, el tiempo en la tercera dimensión, en nuestra dimensión, el cerebro, en esta tercera dimensión no puede solamente, puede pensar en el tiempo de una forma lineal, es decir, hay un pasado, hay un presente y un futuro, pero pidámosle al cerebro que piense en la eternidad. Eso es un concepto muy difícil de pensar en él, o sea, pensar que todo lo que fue siempre ha sido y todo será en el futuro. Digamos que el hombre tricerebrado, pues este tercer, la razón, dice que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, pero en la quinta dimensión, cuando uno habla de eternidad, no hay un comienzo y no hay un final. Entonces, por eso hablamos de que esto es conciencia, las dimensiones, más allá de ser del espacio, dimensiones espaciales, son dimensiones de conciencia. Entonces, todas las dimensiones, pues la tercera dimensión, cuarta dimensión, están contenidas en la quinta dimensión, ¿sí? Entonces encontramos el pasado, el presente y el futuro, pero en forma continua, una superpuesta sobre otra. Entonces esto es muy complejo entrar en esto, en este estado de conciencia. Con plantas se entra uno, pero es muy difícil entender, ¿cómo decirlo? ¿No? Uno lo puede experimentar con plantas, pero el problema de las plantas, o de nosotros, no de las plantas, sino de nosotros, es que cuando volvemos a la normalidad, ¿cierto? Cuando ya salimos del efecto, no tenemos un cuerpo y un cerebro preparado para esa información o para toda la información que recibió, por lo cual pues se queda, otra vez queda sin saber. Por eso se aconseja empezar a tratar de llegar a estos estados dimensionales, pues por nuestros propios medios,
porque el tema de la planta es que pues si no estás consumiendo la planta, entonces no sabes qué es una quinta dimensión, no sabes qué es una sexta dimensión, no sabes qué es una cuarta dimensión. Entonces ese es nuestro autorrealizarse y liberarse, es eso, poder liberarnos de todas estas eh, cosas densas que nos oprimen la conciencia y no nos dejan ver todo esto que funciona más arriba de nosotros. Entonces, en esta dimensión encontramos dos mundos, el mundo astral y el mundo mental. Entonces, cada uno con su cuerpo correspondiente. El mundo astral se experimenta con el cuerpo astral y el mundo mental se experimenta con el cuerpo mental. Entonces, los que manejan funciones diferentes y tienen características propias. Entonces, el cuerpo astral se maneja en 24 leyes. Es de naturaleza molecular. Es de fuego. Es el fuego, es el deseo. Entonces, al cuerpo astral también se le llama el cuerpo de los deseos. Tener el cuerpo astral es un máximo, un logro muy grande en la vida de un adepto, pues conseguir su cuerpo astral. Cuando tú consigues un cuerpo astral y puedes ya andar en él, puedes manejar muchas cosas en el mundo físico. Pero bueno, hay que hacer mucha limpieza, hay mucho trabajo porque pues eh, cuando uno despierta ese cuerpo astral o desarrolla ese cuerpo astral pero oscuro, lo usa es para hacer el mal, para obtener poder, para hacerle mal a los demás, para obtener dinero, para el materialismo. Entonces eso es lo que no debemos caer en ese juego, en ese mundo y seguir limpiando, limpiando de tal manera que cuando obtengamos nuestro cuerpo astral, digamos que nuestros deseos van a ser elevados, ¿sí? No nos vamos a quedar aquí enredándonos más. Entonces, este maneja el mundo emocional y está controlado por las salamandras del fuego. El cuerpo mental maneja 12 leyes. Entonces, es de naturaleza atómica y corresponde con el aire o sabiduría y origina el intelecto. Entonces, el intelecto, nuestra inteligencia, es algo que proviene de estos mundos superiores, ¿sí? Nuestra razón. Pero pues digamos que por la degeneración en la que hemos entrado, la televisión, los celulares, el internet y tanta basura, pues nuestro cuerpo mental y nuestra mente, nuestro intelecto están sumidas en la oscuridad. Entonces eso es lo que tenemos que levantar. Es de naturaleza atómica, corresponde con el aire, que es la sabiduría, ¿cierto? La forma de pensar de cada uno de nuestros átomos está controlado por los silfos y sílfides del aire. Entonces es importante recordar cuando hablamos de leyes, por ejemplo, en esta tercera dimensión tenemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos hace mantenernos en el piso, pero quienes han tenido sueños, digamos en el mundo astral, tú te das cuenta que estás soñando y tú puedes salir volando. Entonces, ¿es por qué? Porque hay que primero tener conciencia y cuando tú tomas conciencia en esos mundos, pues hay leyes que ya no, entonces de las 48 leyes que tenemos acá, en el mundo astral solamente hay 24 leyes. Entonces ahí se eliminan algunas leyes y eso hace que podamos movernos más libremente en estos mundos. Cuando uno habla de que hay más leyes, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en el mundo mineral y vegetal, los minerales, pues ellos no tienen movimiento. Ellos pasan millones de años dentro de las rocas. De hecho, nosotros, recordemos, ya hicimos ese viaje. Nosotros ya fuimos minerales, ya pasamos por el mundo mineral, por el mundo vegetal, por el mundo animal y ahora estamos en el mundo humano. Entonces, pero pónganse a pensar cuál será la percepción o cómo percibe el mundo un mineral.
no lo percibe como nosotros. Ahí es cuando uno habla de la primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. ¿Sí? Una planta tampoco tiene movimiento, no tiene ojos, no se mueve. Entonces, eso también hace que ciertas cosas cambien, pues que la percepción cambie. Entonces, todo este tema de las dimensiones son percepción. Es un tema de percepción, es un tema de conciencia, a la vez la percepción es conciencia. A nivel que yo voy incrementando mi conciencia, la conciencia de mí mismo, la conciencia de lo que me rodea, mi percepción también se va abriendo a otros reinos, eh, eh, a otras formas del ser, digámoslo así, a otros mundos, ¿sí? Se necesita mucho trabajo y pues como ya lo hablamos acá, se necesita también para poder experimentar cada cuerpo, cada dimensión, se necesita un cuerpo para esa dimensión, ¿sí? No podemos experimentar la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión con el cuerpo físico, no lo podemos experimentar. ¿Sí? Tenemos que desarrollar, si queremos conocer esas dimensiones, tenemos que desarrollar estos cuerpos. Entonces, bueno, es la quinta dimensión, lo que llamamos como la quinta dimensión. Ya hablamos de la sexta dimensión, entonces ya en esta es la dimensión de la realidad o de la verdad. Aquí encontramos lo que es, ha sido y será, los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. Encontramos dos niveles diferentes como son el mundo causal o de la voluntad consciente, en donde encontramos el cuerpo de la voluntad, ¿sí? El cuerpo causal que está regido por 6 leyes. Entonces cuando adquiramos ese cuerpo causal, cuando logremos desarrollar ese cuerpo causal, seremos más libres, ¿sí? Ahora, ¿cómo habla uno de eso? Eso no porque no tengamos esos cuerpos, es decir, si tenemos este cuerpo físico, es porque de alguna forma, o sea, nada se origina de abajo hacia arriba, sino que todo empieza de arriba hacia abajo. Entonces, desde el Dios, ¿cierto? Desde la gran conciencia, desde la supraconciencia, empezaron los mundos hasta llegar a este mundo material denso. De ahí para allá todavía sigue más. Pero digamos que todo viene, entonces hay un plano causal, es decir, para que nosotros estemos aquí, para que yo esté hablando aquí, en el mundo de las causas se originaron todas las causas necesarias y la fuerza de voluntad, una voluntad necesaria para que yo esté aquí. Sin embargo, como son mundos a los que no estamos conectados, no lo comprendemos. Cuando uno levanta los cuerpos, conecta con esos mundos y ya entiende, ya ve, ya comprende, ya puede comprender cómo funciona el universo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona. Que yo no lo sepa ahora no quiere decir que esos mundos no existan, que no exista mi mundo causal, mi mundo espiritual, mi mundo átmico, pues están funcionando en este momento. Cada palabra que yo digo está guiada por algo superior a mí mismo, pues, ¿sí? Digamos que eso es parte de la conciencia que uno va tomando, es darse cuenta que todo lo que mi misma respiración, mis mismas palabras, vienen de algo superior, ¿sí? De la voluntad una. Entonces, todas estas realidades van descendiendo hasta llegar a los mundos más densos, pero siempre están. Entonces, hay un mundo que se le llama el causal, porque es el mundo de las causas, ¿sí? De la voluntad consciente. Entonces, en este encontramos el cuerpo de la voluntad que está regido por 6 leyes. Entonces, con naturaleza eléctrica, formado por todos los electrones de nuestros átomos, representa nuestro verbo o energía creadora sexual y todas las creaciones. Es el alma humana. Cuando alcancemos el mundo, cuando lleguemos a desarrollar ese cuerpo causal, es decir, cuando desarrollemos los 5 primeros cuerpos, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, esos 5 cuerpos
son los que componen lo que llamamos el alma, ¿sí? Entonces decir que tenemos alma es mentira, porque no tenemos esos 5 cuerpos, pero tenemos en potencia, podemos generar esos 5 cuerpos. Entonces nuestra tarea es poder generar esos 5 cuerpos para poder crear nuestra alma, cristalizarla y luego fusionar con el espíritu, ¿cierto? Entonces digamos que estos 5 primeros cuerpos forman la primera triada. Bueno, ya más adelante hablaremos cómo se forman alma y espíritu, las triadas. Entonces la primera triada es la del alma, y cuando esos cuerpos estén ya levantados, pues ya podemos conectar con el espíritu. Espíritu y alma son dos cosas diferentes, ¿sí? No hay que confundir solamente que tenemos el alma y que el alma es el mismo espíritu. No, son dos cosas diferentes, son dos terminologías y son dos conciencias, son dimensiones diferentes, pero que tenemos que integrar en uno solo. Ese es el trabajo, ese es el adepto. Cuando uno ya logre eso, puede decir que es un iniciado, un adepto, y está en el camino crístico. Bueno. Entonces, luego está el mundo búdico, en esta misma sexta dimensión, o de la conciencia, ¿cierto? Aquí encontramos ya el cuerpo búdico, que está regido por 6 leyes. Este ya es de naturaleza magnética. Está formado por todos los protones de los átomos. Es la razón de ser del ser. Este cuerpo se encuentra levantado, no está caído, es el alma divina. Entonces hasta el causal se forma el alma. Luego el cuerpo búdico es el alma divina, ¿sí? Y luego ya está el espíritu. Bueno. Entonces, bueno, eso, la sexta dimensión, esto es lo que vamos a encontrar en la sexta dimensión. La séptima dimensión es la gran realidad, ya es el mundo de la luz, el mundo átmico. Nos encontramos con nuestro íntimo, con nuestro yo superior, con nuestro Dios infinito, con nuestra propia divinidad, pues. ¿Qué es la divinidad que está en todo? Pues no es mía propia y solamente mía, sino es la divinidad que está en mí y que está en todos. Llegar a este cuerpo pues ya nos deja solo sujeto a 3 leyes, es decir, aquí ya somos casi libres. Es de naturaleza fotónica, ¿sí? Un fotón es lo que traslada la luz, por eso es el mundo de la luz. Es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser, pues él viene del mundo del espíritu. Es el principio crístico en cada uno de nosotros. Es nuestro guerrero particular. El cuerpo átmico tampoco cayó y este se encuentra levantado en cada uno de nosotros. Entonces, a medida que subimos en dimensiones, las dimensiones cada vez son más livianas. Cada vez, pues como hablábamos yo puedo dar solamente experiencia del cuerpo astral conscientemente. No es que lo tenga, pero sí lo he experimentado. Cuando uno se hace consciente en un sueño, cuando tenemos un sueño lúcido, cuando nos damos cuenta, esto en las palabras de don Juan Carlos Castaneda, esto es llegar a la segunda compuerta del ensueño, donde ya puedes ser consciente, te vuelves consciente de que estás en un sueño. Y obviamente las primeras veces uno se pone a hacerlo, pues cualquier cosa, se va a volar, se va a hacer, bueno, cosas que no te aportan nada. Pero cuando caigamos en esos estados de conciencia, ¿sí? Si nos damos cuenta que estamos soñando, o si podemos realizar un desdoblamiento astral, que es eso, levantar nuestro cuerpo astral y dejar ahí nuestro cuerpo físico ahí en la cama y irnos. Ya miramos el mundo astral, ¿sí? Y el mundo astral, todos los mundos son una réplica el uno del otro, pues. Son como capas de la cebolla, ¿sí? Entonces, digamos que todo tiene un cuerpo astral. Este cuaderno aquí tiene su parte física,
pero si yo me desdoblo astralmente, yo puedo encontrar el mismo cuaderno, pero no es el cuaderno físico lo que encuentro, sino es la parte astral de ese cuaderno. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que meditar y meditemos mucho sobre entender que todo en el universo, en todas las dimensiones, en todas las formas espirituales y materiales, todo está hecho con una única sustancia. Una única sustancia es con lo que está todo creado. Entonces, la única diferencia es la vibración, que esta sustancia es más densa, es decir, vibra de una forma más densa. Así yo cojo este mismo libro en el mundo astral, o mi cuerpo nomás, mi cuerpo astral, pues es la vibración de ese cuerpo, es la misma, todos los cuerpos tienen la misma sustancia, todos los cuerpos, el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, todos los cuerpos, todos están hechos con lo mismo. Pero la diferencia entre cada uno de los cuerpos es la vibración. Sí, eso lo hay que irlo entendiendo, meditarlo, pedir asistencia al Padre, a la Madre, a la conciencia crística para que nos permita sentir esos cuerpos, para que nos permita sentir qué es eso. No nos quedemos solamente con la información de que existen 7 dimensiones y 7 cuerpos y 7 mundos y ya, sino que nuestra tarea es desarrollarlos y experimentarlos. Con las plantas, pues las plantas, los que han experimentado con plantas sagradas, eh, yo sé que saben y entienden de qué, cómo se trata, cómo se siente. Me acuerdo que a veces uno cuando estaba así chumado, uno movía una mano y uno veía que detrás de la mano era como si fueran dos manos. Pasaba uno la mano así y había otra que pasaba después, pasaba esta así y había otra. Entonces es porque esos cuerpos están un poco atrasados. Entonces uno es porque ve los dos cuerpos. Entonces primero ve uno el cuerpo físico y luego ve qué pasa el cuerpo vital. ¿Sí? Son cuerpos que están sobrepuestos uno sobre otro, pero hay que tomar conciencia. Solamente la conciencia nos va a permitir experimentarlo, solamente el ahorro de la energía sexual, la suprasexualidad nos va a permitir desarrollarlos y experimentarlos. Los esfuerzos conscientes y todo esto pues es lo que nos va a permitir sentir todos estos cuerpos. Bueno, tenemos esos 7 cuerpos, uno de naturaleza celular, el de naturaleza etérica, molecular, atómica, electrónica, protónica y fotónica. Entonces sí, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De lo mismo, o sea, un cuerpo fotónico es un cuerpo de luz. Ahora, este cuerpo, si nosotros a nuestras células las ponemos a vibrar alto, vamos a encender nuestro cuerpo, vamos a iluminarnos, eso es lo que se llama iluminarse, el iluminado, porque se ven halos de luz en los iluminados, pues, porque ya llevaron sus células mismas de su cuerpo a esa vibración de la luz, al cuerpo fotónico, pues, a una vibración fotónica. Entonces, se puede hacer, pero se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesita disciplina, se necesita en realidad entregarse al trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, todo un poco un resumen aquí de lo que estábamos hablando. Entonces tenemos la primera dimensión hacia abajo, tenemos la dimensión de la longitud. Tenemos, a ver, ponemos esto aquí. Que quede esto ahí en el video, que esto es información muy buena. Sí. Entonces tenemos
la dimensión, la primera dimensión, que es la dimensión de la longitud, donde pues es lo que es una línea, la unión de un punto a otro, pues ya, esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es la superficie. Entonces, eso, ¿cuál es el primer mundo? El tritocosmos o los infiernos atómicos, ¿sí? Es de naturaleza atómica inferior. Ahí están todos nuestros cuerpos lunares, ¿sí? Entonces, tenemos ahí en las glándulas sexuales, es el centro físico donde se encuentran esta primera dimensión. Está regida por las leyes de la 192 a la 24.000. O sea, imagínense si nosotros en este mundo, en esta tercera dimensión de 48 leyes, decimos que esto es un infierno y la pasamos tan mal y eso que tenemos pues tantas cosas bonitas. Imagínense un universo de 24.576 leyes. Son mundos muy, muy densos, donde de mucho sufrimiento, digámoslo así, de mucha inconsciencia, de muchas, bueno, lo que se llaman los infiernos. Bueno, la segunda dimensión, ya lo vimos, la superficie, largo por ancho, es el mundo conocido como el limbo o el hall del infierno de la personalidad. Es de naturaleza molecular inferior. El cuerpo es el astral lunar, ¿sí? Está en nuestro centro físico instintivo, ¿cierto? Está gobernado por 96 leyes. Los métodos para conocerlo, sí, porque sí se puede, claro. Entonces, para conocer esta primera y segunda dimensión, se hace por medio del desdoblamiento, ¿sí? Es decir, el desdoblamiento, llámese desdoblamiento, un sueño es un desdoblamiento y un desdoblamiento consciente, pero digamos que un sueño es un desdoblamiento inconsciente. Un sueño es un desdoblamiento inconsciente. Ya un desdoblamiento consciente pues sería un sueño lúcido o un desdoblamiento astral como tal. Luego tenemos la tercera dimensión, que es la del volumen, donde está regida por el cuerpo, por el mundo físico. Es de naturaleza celular, se conoce en el cuerpo físico, está en el centro físico sexual y está regido por 48 leyes. Y bueno, pues el mundo físico pues es con nuestro cuerpo físico con el que lo conocemos, ¿cierto? Pues por medio de nuestros cinco sentidos es como nosotros conocemos esta tercera dimensión, el mundo físico. Ya la cuarta dimensión, que es el del tiempo, que es la duración del volumen, para mí es el movimiento. Este se llama el mundo etérico. Es de naturaleza etérica, de éter está hecho. Se experimenta o en ella habita el cuerpo vital, ¿cierto? Está en nuestro centro instintivo. ¿Sí? También el cuerpo etérico está regido por las mismas 48 leyes, pero sí hay una forma de conocer esta cuarta dimensión y es en estados de yinas. El estado de yinas es un estado bueno, es un estado al que se puede llevar el cuerpo, mejor dicho. Un estado de yinas es cuando Jesús caminó sobre el agua, lo hizo en un estado de ginas, ¿sí? Digamos que es un estado al que tú puedes llevar a tu cuerpo físico, eh, a, digamos, a estos estados. Son estados superiores de conciencia con el que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, también obviamente con los desdoblamientos, el desdoblamiento astral, pues también se puede pedir ver este cuerpo. Ya en la quinta dimensión vemos el de la eternidad, donde
no conocemos o es el tiempo sin principio ni fin, lo que es eternidad, lo que es la infinidad, bueno, el infinito. Entonces, en esto habitan en la quinta dimensión está el cuerpo mental y el cuerpo astral, que son de naturaleza atómica y molecular, que se visitan o se desarrollan con el cuerpo mental y astral, que están ubicados en nuestro centro emocional inferior y en nuestro centro intelectual inferior, y están regidos por 24 y 12 leyes. Entonces, cuando desarrollemos nuestro cuerpo astral, podemos desdoblarnos, pues hacer un viaje astral real, ¿cierto? Consciente. Levantarnos de nuestro cuerpo e ir y experimentar eso, esa quinta dimensión. La sexta dimensión es de la realidad o de la verdad, que son mundos electromagnéticos, donde están el mundo búdico, que es magnético, y el mundo causal, que es eléctrico. Se experimentan con los cuerpos búdico y causal, y están en nuestro centro motor y en nuestro centro emocional superior. Son mundos de 6 leyes y se pueden conocer mediante la meditación, pero pues obviamente estamos hablando de meditaciones ya muy avanzadas, pues no cualquier meditación, sino meditaciones muy avanzadas que ya podamos, ¿cómo decir?, sacar nuestra conciencia de nuestro cuerpo físico y poder ir a otros planos mediante la meditación. Y ya tenemos la séptima dimensión, que es el de la gran realidad, donde ya es el mundo átmico de naturaleza fotónica, se conoce con el cuerpo átmico, está en nuestro centro intelectual superior y solo es regido por las 3 leyes. Entonces, eh, eso es importante entender y cómo la meditación nos va a ayudar a conocer estas dimensiones. Y hablamos de meditaciones muy avanzadas, hablamos de meditaciones eh, ya otro tipo de meditaciones, pues. Entonces, bueno, como conclusiones de esta charla vamos a decir, la conquista de las dimensiones nos permite gobernarlas con un menor número de leyes cada vez. Esta conquista se hace en el abismo trabajando nuestra propia energía sexual, sacando la luz o sabiduría de las tinieblas. Entonces, recordemos que nuestra conciencia está atrapada en el ego, ¿cierto? En la inconsciencia, entonces hay que liberarla. Recordemos los 3 factores, el trabajo son los 3 factores. eh, con el trabajo en los 3 factores se lleva a cabo la conquista de las dimensiones. Entonces recordemos cuáles son esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Tenemos la muerte psicológica, que nos permite liberar la conciencia y purificar la energía creadora sexual. Luego tenemos el nacimiento espiritual, que es por medio del sexo, nos permite la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y el tercero, que es el sacrificio por la humanidad, que nos permite la desegoistización y el despertar del amor, que es la única ley del absoluto. Entonces, cuando aquí llegamos en los cuerpos, vimos que hay hasta el mundo de las 3 leyes. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son los otros? La gran ley es el amor, ¿sí? Pero pues aquí ya estamos hablando de el amor real. Tenemos que meditar también sobre el amor. El amor no tiene nada que ver con el apego, que es que yo amo porque cuido, que yo amo porque me gusta, que yo amo porque lo necesito, que yo amo. Nada de eso es el amor. El amor es un tema, es impersonal, ¿sí? No tiene nada que ver con si es cercano o es lejano. Dijo Jesús, amen a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí? No es que yo lo amo porque es de mi familia, no. Si no llegamos a ese verdadero grado de amor,
que es una emoción superior que es capaz de sentirse por todo lo que nos rodea, no solamente seres humanos, no solamente personas, sino también los animales, también las plantas, también seres inorgánicos, es decir, tenemos que amar todo lo que nos rodea, ¿sí? Pero cuando digo amar seres inorgánicos, no me refiero a ponernos a adorar a falsos dioses inorgánicos, nada de eso, simplemente ver la perfección del gran Dios, de esa gran supraconciencia reflejada en todo, pues, hasta en el mal, pues. Digamos que el mal es una creación de Dios. El mal, Dios cuando creó, pues creó el bien y el mal. El primer día separó la luz de las tinieblas, separó el cielo de la tierra, pues. Entonces en el primer día, ese gran ser uno se dividió en dos, en luz y en oscuridad, en bien y en mal, se polarizó. Entonces, obviamente, pues es entender eso, entender, comprender el bien y el mal. No quiere decir que nos vayamos a hacer el mal por doquier. Y de hecho tampoco hacer el bien, es que la conciencia está por encima del bien y del mal. Entonces, cuando entendamos eso y cuando salgamos de la moralidad, es decir, pero para salir de la moralidad, primero tenemos que ser seres, tenemos que manejar nuestro discernimiento de una forma muy pura para poder discernir, y cuando ya tú disiernes de una forma correcta y te unes con la voluntad primaria, con la voluntad de Dios, pues ya no ves las cosas por bien y mal, simplemente todo es conciencia. Hay que llegar a ese estado del ser, a ese estado de conciencia, para entender qué es el amor. Entonces, bueno, esos tres factores de la revolución pues nos van a ayudar a despertar ese amor, a, a, a dejar de, pues a eliminar todos nuestros egos, a eliminar, a entender, a comprender, a conocer todas las formas del ser. Entonces, bueno, no es posible ascender en dimensiones sin eliminar lo pesado de nuestra personalidad. Entonces, como lo vimos en la charla de evolución y involución, en este proceso de evolución, nuestra chispa fue contaminada con el ego, pues, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder conocer el mal. Conocer el mal es necesario para poder ascender. Entonces es como lo que hizo Jesús. Él primero murió, descendió a los infiernos y ahí sí ascendió a los cielos. Hay que descender primero, hay que conocer el mal, hay que conocer los infiernos, hay que conocerlo de abajo, hay que conocer, porque si no, no se puede ascender. Entonces, pero en ese ascenso pues ya eliminamos todo eso que es pesado, grotesco, y ya podemos ascender. No es posible tener representación real en una dimensión sin haber creado el cuerpo correspondiente. ¿Sí? Entonces, para que una persona le diga, no, por ejemplo, analicemos la nueva era y todo esto nuevas, tanto pseudo esoterismo, nos dicen o le dicen a las personas que la humanidad va a ascender a la quinta dimensión, que como humanidad estamos ascendiendo y que vamos, que haga una iniciación, haga un curso, pague por aquí, pague por allá, sintonícese con esto y con aquello, y ya vamos a dar el salto a la quinta dimensión, a la cuarta dimensión. Todo eso es falso. Es falso porque la única forma de poder conocer la cuarta dimensión es con el cuerpo, pues con el cuerpo que le corresponde a la cuarta, a la quinta dimensión, ¿cierto?
que ya vimos que para poder conocer la cuarta dimensión tenemos que tener nuestro cuerpo vital. Para poder conocer la quinta dimensión tenemos que tener nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental. Eh, ¿Cómo sé cuándo estoy desarrollando los cuerpos? O sea, primero, ¿cómo los desarrollo? Pues energía creadora sexual, es decir, suprasexualidad. Y recuerden, la suprasexualidad se basa en el amor, se basa pues tener una pareja del sexo opuesto, amarse, se basa en la fidelidad, no se puede estar cambiando de pareja, pues, y se basa en la castidad, es decir, dejar no derramar la energía creadora sexual. Entonces, eso es suprasexualidad. Entonces, no es no tener sexo, sino es tener suprasexo. Eso ya es, cuando ya lo empiecen a vivir, a experimentar, pues van a entender cómo es. Bueno, vinimos al planeta Tierra para autorrealizarnos y lograr la conciencia plena. Esto solo es posible bajando a las infradimensiones, que es donde está atrapada nuestra conciencia. Entonces tenemos que ir a cada una de nuestras infradimensiones, es decir, empezar a examinar cada uno de nuestros egos, de nuestros yoes causa, y empezar a eliminarlos, empezar a dejar de darles de comer, dejar de, sí, eliminarlos, yo lo llamaría más transmutarlos, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, obviamente esto es es una lucha, somos guerreros y como guerreros estamos en una lucha de vida o muerte, pues, con todos estos egos. Entonces, tenemos que luchar y esa lucha nos va a transformar y va a transformar nuestra personalidad y vamos a alinearnos cada vez más con lo superior. Sin trabajar sobre nosotros mismos no es posible crear nada. ¿Sí? Si no trabajo sobre mí mismo no puedo hacer nada. Esto no se trata de ir a conocer y leerme 1000 libros. Primero tengo que entender cómo todo lo que puedo leer o todo lo que estoy aprendiendo, cómo lo aplico en mi vida, cómo lo que estoy leyendo puede generar una verdadera transformación y transmutación de mi energía. ¿Sí? Y también es necesario conocer los métodos para ir comprobando las dimensiones. Entonces hay que estudiar, hablamos de que varias dimensiones se pueden conocer por medio del desdoblamiento. Hay otras que se pueden conocer por medio de la meditación. Entonces es conocer esos métodos, practicarlos, la disciplina, esfuerzos conscientes y hacer todo lo necesario si realmente queremos conocer. Y pues practicar, solamente la práctica para poder comprobar y conocer de forma directa. Entonces nuevamente el mensaje aquí es no me crean nada, no le crean nada a nadie, comprueben todo por sí mismos, eh, siempre de mano de nuestro Padre infinito, de nuestra Madre divina, de la conciencia crística, de nuestra conciencia crística que habita dentro de nosotros y habita en todo afuera de nosotros. Entonces, es la única forma, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien y pedir la asistencia y que sea la voluntad de Dios. Eh, digamos, bueno, ahí ya cerramos, terminamos con esto la charla de hoy. Eh, mucho enfoque, mucha autoconciencia en el trabajo que se está realizando. Sin ese trabajo, pues no vamos a avanzar, no se va a avanzar hacia ninguna parte. Entonces, pues bueno, eso fue todo por esta charla. Muchas bendiciones. Nos veremos en nuestra próxima charla. Y bueno, bendiciones. Chao, chao.